Quiero que abramos la Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 20. Vamos a estar leyendo esta escritura y hoy voy a estar compartiendo un tema que he titulado Generación de Samuel. Digan conmigo, generación de Samuel. Díganlo más fuerte, generación de Samuel. Samuel fue un niño como lo eres tú, un niño muy amado, un niño muy esperado, un niño por el que se oró demasiado. La semana pasada o hace algunas semanas yo les compartía que la mamá de Samuel, que se llamaba Ana, ¿cómo se llamaba la mamá de Samuel? Ella oró mucho por tener este hijo. Fue un hijo muy amado, muy anhelado, un hijo que estaban esperando. ¿Por qué no le dices allá a tu hijo, tú eres muy amado, fuiste muy esperado? Y así fue Samuel. Ana lo anhelaba, ella oraba, ella le pedía al Señor por su hijo y Dios se lo dio. Y Samuel llegó a convertirse en uno de los hombres más influyentes de su país. Yo le digo a los niños, ¿pueden imaginar que Dios los levante como una de las personas más influyentes de Torreón? Padres, ¿pueden imaginar que Dios puede levantar a sus hijos como una de las personas de más impacto en la comarca lagunera? Yo creo eso para Ivancito, yo creo eso para David, pero yo también creo eso para los niños de Tierra Nueva Internacional, que ellos se van a levantar en el nombre de Jesús como la generación de Samuel. ¿Cuántos dicen amén? Y él fue un profeta, fue un sacerdote, fue un juez. Y dice la escritura en primer libro de Samuel capítulo 1 verso 20, que cuando se cumplió el tiempo y Ana dio a luz, le puso por nombre Samuel. Digan conmigo Samuel. Dice, por cuanto se lo pedí al Señor. 40 años duró el servicio de Samuel para su nación, para el país de Israel. Él fue usado por Dios para delegar reyes, para confrontarlos, para exhortarlos. Fue usado tremendamente por Dios. Y sabes, cuando hoy vemos la iglesia llena de niños, gracias a Dios, en las reuniones anteriores, en Mega Auditorio, hoy me tocó estar en Tierra Nueva Norte, la iglesia llena de niños, miren, y Tierra Nueva Oriente también llena de niños. Todos los niños levántenme la mano así. A ver, el que no la levante no le damos bolo. No, hasta los papás levantaron la mano. Yo también quiero bolo, pastor. Al ver la iglesia llena de niños, solo hay gratitud en nuestro corazón por ser una iglesia multigeneracional. Pero ¿saben algo? Tenemos una tremenda responsabilidad espiritual con cada uno de los niños que están hoy en esta reunión. Porque la escritura dice que ellos son saetas en las manos de un valiente. Digan conmigo, mis hijos son flechas en mis manos. Y una flecha no decide hacia dónde va a ir. Una flecha no elige la dirección que va a tomar. Y nuestros niños cuando son pequeños necesitan de nuestro pastoreo. Pero debemos entender que Dios nos los confió. Digan conmigo, Dios me los confió. Dios nos va a pedir cuentas a nosotros por lo que hicimos o no hicimos con nuestros hijos. Dios no le va a pedir cuentas al pastor de la iglesia por tus hijos. Dios no le va a pedir cuentas al maestro de la escuela dominical por tus hijos. Dios no le va a pedir cuentas al abuelo por tus hijos. Levanta la mano derecha conmigo y dilo así: Dios me pedirá cuentas a mí. Dios nos va a pedir cuentas. Dios me va a pedir cuentas por Ivancito. Dios me va a pedir cuentas por David. Y no voy a poder decir, ay Señor, yo estaba muy ocupado. Señor, es que era desordenado. Señor, es que él esto, es que él el otro. No, delante de Dios no habrá justificación. Cada uno de nosotros le rendiremos cuentas a Dios por lo que hicimos o por lo que no hicimos. Y como padres somos llamados a pastorear la vida de nuestros hijos. Como padres, como la primera influencia y como la autoridad delegada y establecida por Dios, tú y yo tenemos la responsabilidad de modelarles la fe.
de modelarles una vida de oración, de modelarles una vida consagrada para Dios, de modelarles el servicio a Dios. A ver, niños, quiero que le voltees con tu papá y le digas, o con tu mamá y le digas: tú eres mi ejemplo a seguir. A ver, a la cuenta de 3 todos los niños van a voltear con sus padres y les van a decir: 1, 2, 3, tú eres mi ejemplo a seguir. Ay, Dios santo de la gloria, qué responsabilidad. Porque nuestros hijos no hacen lo que nosotros decimos, nuestros hijos hacen lo que nosotros ¿qué? Hacemos. Sabes, yo estoy haciendo un esfuerzo tremendo por cambiar mis hábitos de alimentación. Los que me conocen saben que batallo desde hace muchos años porque me pasen las verduras, se me regresan, me dan náuseas, me dan ganas de vomitar, como que no me ablactaron cuando era niño, no sé qué, pero la textura me da náuseas. Pero ahora tengo un niño en la casa que pues literalmente come lo que los papás comemos. Y hace poco le mandé un video a mi familia, estábamos comiendo unas espinacas. ¿A cuántos les gustan las espinacas? Toda la iglesia, nada, a mí eso es el único que no me pasan. Unas espinacas con queso y crema. Y para mí, pensar en unos tacos me hace baba la boca. Pensar en unas espinacas me revolvía el estómago. Ya no, porque Dios me está dando una nueva naturaleza. Y Ivancito agarró una hoja de esa espinaca, agarró una espinaca y se acercó conmigo y me dijo: o sea, en su idioma es cómetela. ¿Y qué me tocaba hacer con papá? Si yo le decía: no, no me gusta, ¿qué iba a hacer él? La agarré y decía, iba a hacer lo mismo. ¿Saben qué me tocó hacer? No sé si, creo que Pablo tiene por ahí el video, a ver si ahorita lo preparamos. Perdón por pedir este último momento, pero me tocó. Esas son las conquistas espirituales más grandes que a mí me tocan librar, pasarme la espinaca. Y después de que yo hice eso, ¿saben qué hizo él? Agarró una y se lo metió a la boca como si nada y comió espinacas con lo demás que estábamos ahí comiendo. Nuestros hijos no van a hacer lo que nosotros decimos, nuestros hijos van a imitar nuestro ejemplo. Digan conmigo: nosotros somos el ejemplo de la siguiente generación. Y Samuel tuvo el ejemplo en su madre. Su madre Ana era una mujer de Dios, era una mujer de oración, era una mujer que amaba al Señor con todo su corazón, era una mujer que amaba la casa de Dios. Y sabes algo, yo no aspiro a menos. Yo quiero que mis hijos vivan consagrados para Dios. Yo no sé tú, pero yo aspiro que mis hijos se levanten en el nombre de Jesús como el Señor levantó a Samuel. Y hoy quiero declarar y quiero profetizar que de esta iglesia se levantará una generación de niños, de prejuveniles y de jóvenes como la de Samuel, hombres y mujeres de Dios influyentes en la comarca lagunera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos toman esa palabra en este domingo? ¿Sabes algo? Lo primero que hoy quiero decirte, quiero compartirte 4 pensamientos de mi corazón en este domingo tan especial. Lo primero es que la generación de Samuel, que hijos consagrados para Dios, se dan a luz en la oración. Dile al que está a tu lado: los hijos consagrados para Dios se dan a luz en la oración. La escritura dice: por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Sabes, no alcanzamos como padres a dimensionar la trascendencia espiritual de nuestras oraciones. Y hoy quiero hacerte una propuesta en este domingo. Oremos por nuestros hijos todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos toman ese compromiso? Si estás ahí con tus hijos, dile: hijo, hija, o mi amor, o cuchurrumín, como le digas, dile: me comprometo. Oye, pero yo veo algunos padres que tienen hijos pre o hijos jóvenes. Dígale también a ellos, dile: hijo, hija, me comprometo a orar por ti todos los días de mi vida. ¿Sabes algo? Como padres no somos llamados a caerle bien a nuestros hijos.
Yo les puedo abrir mi corazón en este domingo. La santa mujer de Dios que ven allá en la esquina es mi mamá. Y mi mamá es una mujer consagrada para Dios desde su juventud. Y fue una mujer que a nosotros nos incomodó, nos exhortó, nos regañó, nos disciplinó, nos castigó, hasta el punto que había veces que uno como hijo no te caía tan bien, te caía, como dicen por ahí, gorda. Te caía mal, porque la disciplina, lo dice la misma Biblia, no es causa de gozo, no es causa de tristeza. Pero es preferible como padres incomodar a nuestros hijos, disciplinarlos con tal de que ellos entren al reino de Dios. Y hoy como padres tenemos que levantarnos como los principales intercesores por la vida de nuestros hijos. Aún antes de que Samuel naciera, su mamá ya oraba por él. Quizá hay jóvenes aquí o matrimonios que aún no tienen hijos. Yo, ¿por qué voy a orar por mis hijos? No, ora por adelantado. Dile al que está al lado, ora por adelantado si aún no los tienes. Es que todavía no tengo nietos. Comienza a orar por ellos, porque escucha esto: las oraciones de los padres moldean el futuro de los hijos. Quiero que levantes tus dos manos al cielo y hagas esta declaración conmigo. Todos los niños, toda la gente, levanta tus manos al cielo y di conmigo: las oraciones de los padres moldean el futuro de los hijos. Sabes, una de las personas cercanas a nosotros que ha sido un hombre exitoso, próspero, empresario, Dios lo usó en la política, en una ocasión nos compartió: yo logré lo que logré porque siempre tuve una madre que oró por mí. Siempre tuve una madre que oró por mí, que intercedió por mí. ¿Sabes algo? Tenemos que orar por tres cosas por nuestros hijos. Tenemos que orar en primer lugar que ellos tengan un encuentro personal con Jesucristo, porque no siempre van a vivir de nuestra fe. Necesitan su propia fe que nazca de su propia experiencia con Dios. En segundo lugar, tenemos que orar que Dios los guarde del mal. ¿Que Dios los guarde de qué? Que Dios los guarde del mal. Jesús dijo: no los saques del mundo, guárdalos del mal. A veces nosotros quisiéramos meter a nuestros hijos a una burbuja, que nuestros hijos no vieran o no escucharan tantas cosas. No podemos sacarlos del mundo, no podemos meterlos en una burbuja, pero podemos orar: Señor, guárdalos del mal. ¿Por qué no dices conmigo: Señor, guarda a mis hijos del mal? Pero en tercer lugar, tenemos que orar que el propósito de Dios se cumpla en su vida. ¿Y hasta cuándo debemos, pastor, orar por ellos? ¿Hasta que se casan? ¿Hasta que alcanzan la mayoría de edad? No, hasta el último día de tu vida. Ora por tus hijos, porque los que son abuelos pueden dar fe y testimonio y legalidad de esto: que cuando los hijos se casan, no se van, regresan con más. Y hay que comprar más mandado, más huevito, más panecito, porque no se van, regresan con más. ¿Cuántos abuelos dan testimonio de eso? Estoy hablando la verdad. Regresan con más. Y ahora no solo tus hijos son tu motivo de oración, tus nietos también son motivo de oración. Ellos también te hacen entrar a la intercesión y decir: Dios, salva a mi nieto, Dios, alcanza a mi siguiente generación. Oremos por cada uno de nuestros hijos, de nuestros nietos. Oremos y seamos intercesores de la próxima generación. Yo veo el ejemplo de Job. La escritura dice que Job todos los días, ¿cada cuándo? Todos los días, se levantaba muy temprano y presentaba a Dios, dice la escritura, una ofrenda por cada uno de sus hijos. Y Job pensaba: quizá ellos pecaron, ofendieron a Dios. Pero dice la escritura, en la traducción al lenguaje actual, que esto era su costumbre de todos los días. Sabes, así como oramos que Dios bendiga nuestros trabajos, que Dios bendiga nuestros negocios, que Dios bendiga nuestra salud, todos los días, digan conmigo: todos los días, nuestros hijos deben ser nuestro motivo de oración.
su futuro, que Dios los guarde del mal, que Dios los libre del maligno, que Dios cumpla su propósito en ellos. Así que en este domingo tomamos una determinación: orar por nuestros hijos por el resto de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Ahora, lo segundo, si nosotros queremos levantar una generación e hijos como lo fue el profeta Samuel, lo segundo que yo quiero compartirte es que ellos deben crecer en la casa de Dios. Dile a tus hijos: hijo, hija, tú crecerás en la casa de Dios. La escritura dice que Ana fue bendecida por Dios, dio a luz 3 hijos, 2 hijas, pero Samuel crecía en la presencia del Señor. Digan conmigo: Samuel crecía en la presencia de Dios. Ahora no vas a decir Samuel, ahora vas a decir el nombre de tus hijos. 1, 2, 3. E Ivancito crecía en la presencia de Dios. Una vez más, y David crecía. Nuestros hijos tienen que crecer en la casa de Dios. Sabes, como padres nos esforzamos por llevarlos de vacaciones, por llevarlos al parque, por darles experiencias. ¿A cuántos niños les gusta salir de viaje? ¿A cuántos niños les gusta ir al parque? ¿A cuántos niños les gusta que los lleven a galerías, que los lleven al cine? ¿Cuántos niños ya vieron la película de Mario Bros? Y los que no, díganle: papá, me vas a llevar, ya dijo el pastor. Qué lindas todas esas experiencias. Pero parte de las experiencias más significativas que tengan nuestros hijos deben ser, ¿dónde? En la casa de Dios. ¿Sabes algo? Yo agradezco a Dios por ser un cristiano de tercera generación. Mis abuelos conocían de Dios, mis padres conocían de Dios. Tuve la dicha de nacer en un hogar cristiano. Eso no significa que yo era salvo, que yo ya me había encontrado con Cristo, pero lo que sí significó fue que muchos de mis recuerdos, de mis memorias, de mis experiencias felices en la etapa de la niñez fueron en la iglesia. Recuerdo los campamentos, recuerdo los clubs de verano, recuerdo las ferias, recuerdo todas esas actividades, y todas esas experiencias moldearon mi vida. La pregunta es: ¿dónde estarán los recuerdos de tus hijos el día de mañana? Cuando ellos se recuerden su infancia, cuando ellos miren los años que pasaron, ¿tendrán recuerdos y memorias felices en la casa de Dios? Saben, nosotros tenemos que de manera intencional cumplir este desafío. Que ellos crezcan en la casa de Dios, que ellos amen la casa de Dios. Sé que a veces es complicado, sé que a veces implica un mayor esfuerzo, pero no te imaginas los dolores de cabeza que te vas a ahorrar si inviertes en la vida espiritual de tus hijos. Sé que a veces implica pagar otro taxi, hacer ajustes en los horarios del día del trabajo, dar otra vuelta, pero ¿sabes algo? Yo prefiero dar otra vuelta, prefiero modificar mis horarios, prefiero pagar otro taxi con tal de que mis hijos vayan por delante al reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos papás dicen amén a esa palabra? Que ellos participen de reuniones, eventos, diplomados, discipulados, casas con vida. A veces nos comprometemos mucho con llevarlos al deporte, llevarlos a las clases de arte, llevarlos a todas las actividades extracurriculares, pero le damos poca importancia a las cosas de Dios. ¿Sabes algo? Ni el deporte, ni el arte, ni ninguna cosa les va a dar formación y carácter más que crecer en la casa de Dios. Los niños que crecen en la casa de Dios, activos, participando de todo lo que la iglesia pone en la mesa, aprenden de Dios, crecen en el conocimiento de Dios, se desenvuelven en una comunidad de creyentes. Ahora, ni estamos todos los que somos, ni somos todos los que estamos. Aún dentro de una comunidad como esta debemos ser celosos de las influencias que tenemos, pero hay más alta probabilidad de tener relaciones significativas,
positivas y bendecidas dentro de la iglesia que fuera de ella. Pero también cuando ellos crecen en la casa de Dios, adquieren disciplina, adquieren valores. Dice la escritura: la vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho consentido es vergüenza de su mamá. ¿Sabes algo? Este domingo va a quedar grabado en la memoria de ellos, que ellos puedan platicar el día de mañana de este domingo y decir: mi padre, mi abuelo, mi tío, mi tío postizo o mi amigo me trajo a la casa de Dios y yo sentí la presencia de Dios. ¿Sabes algo? Yo aún recuerdo siendo un prejuvenil, cuando fui a un campamento, ahí cuando la iglesia empezaba en el 2003, y ahí ser tocado por Dios y estar ahí quebrantado, llorando, sintiendo al Espíritu Santo. No lo entendía todo, pero ahí el Señor marcó mi vida. Y este es el domingo donde Dios va a marcar la vida de cada niño. Ese es el domingo donde Dios va a marcar la vida de la nueva generación, porque el diablo no nos los va a robar. Ellos pertenecerán para siempre a Cristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que ellos crezcan en la casa de Dios, que amen la casa de Dios. Tráelos al diplomado bíblico, así como van al deporte, a las artes o a cualquier otra cosa. Invierte en ellos. Es una siembra, una inversión en su vida espiritual. En tercer lugar, nosotros debemos enseñarles a oír la voz de Dios. Levanta tu mano derecha y di conmigo: debo enseñarles a oír la voz de Dios. Y digan todos conmigo: yo aprenderé a oír la voz de Dios, a distinguir la voz de Dios. Cuando Samuel estaba en el templo, el Señor le habló y le dijo: Samuel, Samuel. A ver, niños, ¿cómo le dijo Dios a Samuel? Samuel, Samuel. Y él creyó que le hablaba el sacerdote Elí. Él no sabía distinguir aún la voz de Dios. Y el sacerdote le dijo: cuando vuelvas a escuchar esta voz, Samuel, Samuel, tú vas a responder: habla, que tu siervo escucha. ¿Cómo debía responder? Habla, que tu siervo ¿qué? A ver, quiero oír a los niños decir esta frase a la cuenta de 3. Habla, que tu siervo escucha. Ahí va. 1, 2, 3. A ver, ¿les dieron de desayunar a sus papás, sí o no? Ahí va, la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Habla. Mira qué lindas las voces de todos los niños. Habla, que tu siervo escucha. Y ahí él, cada día que pasaba, cada mes, cada año, aprendió a oír la voz de Dios. ¿Sabes algo? Nuestros hijos tienen que aprender a oír la voz de Dios desde edad muy temprana. La semana pasada yo les compartía las estadísticas que da la encuestadora Lifeway Research de los Estados Unidos. 2,000 padres de familia entrevistados, y uno de los factores claves para la crianza cristiana era que ellos aprendieran a orar en público y en privado. ¿Sabes algo? Yo creo que nuestros hijos, cuando aprenden a oír la voz de Dios, algo cambia en ellos, porque ya no dependen solo de nuestra fe. Ahora ellos tienen su propia relación con Dios, y ese es uno de los beneficios de que ellos aprendan a oír la voz de Dios, que se relacionen con Dios. Dice Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Ellos tienen que ir a la palabra. ¿Cómo voy a escuchar la voz de Dios? Cuando yo era niño y me decían mis padres: Dios quiere hablarte, y luego me leían, yo no sé si a propósito o no, ese texto que dice que la voz de Dios es como truenos, como relámpagos. A mí me daba un miedo, que decía: Dios, no, por favor, yo no te quiero oír, no me hables así como truenos y relámpagos, ¿no? Porque hay gente que le aterrorizan los truenos. Y yo descubrí una manera muy sensata en la que Dios habla, y creo que es la manera más fiel en la que Dios habla, a través de su palabra, que es la Biblia. Porque yo creía que Dios se me iba a aparecer como en una nube, como esas historias que me compartían y que me iba a decir: Iván, no, yo dije: me voy a infartar ahí voy a quedar como muerto, ¿no? Gracias a Dios que Él nunca me ha hablado así, siempre me ha hablado a través de su palabra. Niños, ¿sus papás les han comprado una Biblia? ¿Cuántos de los niños que están aquí tienen una Biblia? A ver, levanten la mano. Ok, ¿cuántos niños tienen Biblia? Muy bien.
Y los que no, pues dile: mamá, cómprame una Biblia, papá, cómprame una Biblia, aunque sea compartida para los tres, los cuatro hermanitos, porque es a través de la palabra de Dios que podemos escuchar su voz. Y cuando ellos aprenden a oír esa palabra, ellos también van a poder ser guiados en el propósito de Dios. Por eso Juan 10:27 dice: estas ovejas que oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Digan conmigo: me siguen. Dilo más fuerte: me siguen. El pastor le habla a sus ovejas y las ovejas lo van siguiendo. Y sabes algo, nosotros como padres no vamos a estar toda la vida con ellos. No vamos a estar todo el tiempo ahí detrás de ellos. Conforme más crecen, más desapego en ocasiones desarrollan. No vamos a poder estarlos viendo ahí todo el tiempo. No vamos a estarlos ahí corrigiendo, ahí diciéndoles: esto está bien, esto está mal. Pero confiamos en que donde nosotros no los vemos, en que donde nosotros ya no alcanzamos a cuidarlos, ahí la voz de Dios los va a guiar. Ahí la voz de Dios en el futuro los va a guardar. Salmo 31 verso 3 dice: por tu nombre me guiarás y me encaminarás. ¿Sabes qué es lo interesante? Que a veces la voz de Dios es como la voz de Siri o de Google Maps. ¿Cuántos han escuchado la voz de Siri o de Google Maps? ¿No? El GPS tiene diferentes tonos. A veces te habla como una española que te va guiando, ¿no? Y es interesante porque la voz de Dios a veces te habla en el tono de la persona que más te ha exhortado. Por ejemplo, mis hermanos decían que la voz de Dios les hablaba o les venía a la mente en el tono de mi mamá. Y cuando estaban frente a una situación equivocada, ellos recordaban ciertas palabras, o venía a su mente el: no, eso es incorrecto. No, eso no agrada a Dios. No, eso deshonra a Cristo. Y ellos ahí inmediatamente esa voz los guiaba. ¿Sabes algo? El día de mañana nuestros hijos, si aprendieron a oír la voz de Dios, esa voz les guiará por el camino del éxito. Esa voz les guiará por el camino de bendición, porque el Señor cumplirá su palabra. Yo pastorearé la vida de tus hijos y la paz de ellos se multiplicará. ¿Cuántos toman esa palabra? Amén. Dale un aplauso a Jesucristo. Así que levanta tus dos manos en alto y di conmigo: el Señor pastoreará la vida de mis hijos y de mis generaciones. Declara conmigo: ellos oirán y conocerán la voz del buen pastor. Amén. Y sabes lo cuarto que yo quiero compartirte, con esto quiero prácticamente cerrar, porque quiero orar por todos los niños. ¿Cuántos niños hay en esta reunión? ¿Cuántos niños hay en esta reunión? A ver, que los niños den un grito. Ok. La generación de Samuel tiene un propósito divino. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 19 al 20, nueva traducción viviente, dice: el Señor estaba con Samuel. ¿Por qué a la cuenta de tres no lo leemos juntos, pero no pones el nombre de Samuel? Pone el nombre de tu hijo. 1, 2 y 3. Y el Señor estaba con Ivancito. Una vez más. 1, 2 y 3. Y el Señor estaba con David. Dice: y todo lo que decía se cumplía, porque el Señor estaba con él. Dios va a respaldar a nuestros hijos. En este domingo queremos declarar que ellos serán 10 veces más bendecidos de lo que nosotros somos. Que ellos serán 10 veces más exitosos de lo que nosotros somos. No, escucho como 5 papás que dicen amén. Eso. Nuestros hijos serán 10 veces más bendecidos de lo que nosotros somos. Nuestros hijos serán 10 veces más exitosos de lo que nosotros somos. Nuestros hijos amarán 100 veces más a Dios de lo que nosotros lo amamos. Ellos son esa generación de Samuel.
Ellos van a lograr más. Digan conmigo, más. Ellos van a cumplir el propósito de Dios. ¿Sabes? Samuel se levantó como sacerdote, como profeta, como juez. Y esta generación que hoy está aquí en Tierra Nueva, Torreón Oriente, Dios la va a respaldar mientras crecen. Dios le va a mostrar su favor. Hoy yo quiero profetizar en el nombre de Jesús que de estos niños, que de estos prejuveniles se van a levantar siervos y siervas de Dios, pastores, doctores, abogados, jueces, políticos, magistrados, empresarios y deportistas que van a establecer el reino de Dios aquí y ahora en la comarca lagunera. ¿Cuántos celebran en el nombre de Jesús esa palabra?